Bienvenidos a Protagonistas, que hoy realizamos junto a Montserrat Álvarez. Hace exactamente 5 años, el derrumbe de la mina San José dejó atrapados a 33 mineros a 700 metros de profundidad. Después de 17 días en que muchos pensaron que estaban muertos, supimos que estaban vivos, con ese famoso papelito que decía: estamos bien en el refugio de los 33. De ahí en adelante, todo un país intentando rescatarlos. Una hazaña que se logró entre el 13 y el 14 de octubre del año 2010 y que fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Hubo muchos protagonistas de esa hazaña, pero hoy en Protagonistas tenemos a 2 de ellos. Manuel González, que fue el primer rescatista que bajó en la cápsula Fénix 2 y además el último en abandonar la mina, y el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, que estuvo a cargo de una tarea clave, que fue supervisar el bienestar de salud de los mineros durante esos 70 días en que estaban sin luz, sin alimentación, a 40 grados de temperatura, y también de lo que vino después. Les queremos agradecer a los dos. Manuel, Jaime, bienvenidos a Protagonistas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Jaime? Manuel, sería interesante que retrocediéramos en el tiempo estos casi 5 años y que tú nos contaras el momento en que, porque tú fuiste el primero en descender, en probar la cápsula Fénix, el que bajó entonces esta cantidad de metros, y fuiste a la primera persona que vieron los mineros luego de 70 días bajo tierra. ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue la impresión? ¿Qué fue lo que a ti te quedó grabado de ese momento en que tú llegaste a estos 700 metros de profundidad? Bueno, fue un momento de mucha emoción, yo creo que tanto para mí como para ellos, porque yo estaba muy ansioso también en llegar, en verlo a ellos, porque íntimamente sabíamos que si yo llegaba abajo, ellos iban a poder subir. Entonces, como te digo, fue un momento de emoción porque vi en sus caras alegría y llanto. Muchos de ellos lloraron en ese momento porque sabían que estaba la esperanza de poder salir. Habían pasado ya casi 70 días. ¿Se abrazaron? Se abrazaron y me abrazaron mucho, todos ellos a mí. Cuando yo llegué, de hecho, hay una grabación ahí que todos me abrazan y los vítores de alegría. Fue muy emocionante realmente ese momento. ¿Y cuánto miedo tenías tú, cuánto temor tenías tú, Manuel, de que esto no funcionara? Porque finalmente tú eras la prueba de fuego. Si tú lograbas llegar abajo, era que este sistema, esta invención chilena iba a funcionar, pero también había posibilidades de que no llegara. ¿Cuánto duró ese trayecto y cuánto temor sentiste tú de verdad? El primer viaje de la cápsula fue aproximadamente 17 minutos. ¡Largo! Y se hizo un poco, claro, se hizo un poco más lento porque en realidad era una prueba. Yo era el primero que bajaba la distancia completa. La cápsula, claro, de hecho, la habíamos probado otras veces hasta unos 500 metros. Pero con una persona era la primera vez que bajaba. Entonces, en realidad, y soy sincero en esto en decirlo, la preparación fue tan acabada, tan profesional de todo esto que miedo en realidad, más que nada ansiedad. ¿Y no se le hicieron eternos esos 17 minutos? Sí. Yo me imagino eternos. Sí. Tú te preparaste efectivamente dentro de un tubo, dentro del encamisado que se llamaba, claro, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué hiciste? ¿Subiste y bajaste durante una semana? ¿Cómo fue esa preparación? Claro. Nosotros hacíamos esa prueba pensando en la presión que se podía sentir estar en un espacio tan reducido. De hecho, de repente nos dejaban 5 o 10 minutos ahí adentro para saber qué se sentía. Ese tipo de actividades nos sirvió mucho. A mí al menos me sirvió mucho para saber cómo actuar. ¿Y es verdad que solo ese día supiste que ibas a ser tú el elegido para bajar primero? Sí, fue la mañana de ese día que mi jefe de brigada en ese momento me comunica tipo 10 de la mañana que yo era el elegido, que iba a ser una especie de capitán del rescate y que iba a ser el primero en ingresar y el último... ¿Y por qué? ¿Eres muy valiente, muy sereno? ¿Por qué te eligieron a ti? ¿O estabas mejor preparado? En cuanto a competencia, yo creo que los 15 que estábamos ahí estábamos muy preparados. Nosotros llegamos 15 días antes del rescate y estábamos muy preparados. Habíamos hecho mucho ejercicio, habíamos estado, como te digo, en ese tubo practicando, habíamos hecho trabajo de cuerda también en caso de... Por lo que me dijo mi jefe, yo en ese momento me mostré el que estaba un poco más sereno, más tranquilo, y bueno, yo tengo una persona en realidad más llevo muchos años en minería, hice esos tiros, claro. Yo trabajaba en eso antes, entonces para mí se me resultó más fácil. Jaime, Manuel fue el primero que bajó en esa cápsula, pero ¿es cierto que el entonces presidente Piñera pensó también en ser él quien bajara en la cápsula primero? Sí, él tuvo esa tentación.
tuvimos una conversación larga al respecto, donde logramos disuadirlo de algo que no era muy sensato en realidad. ¿Cuál era su argumento? ¿Cuál era su argumento? No tenía argumento. Jaime, este es un mito que usted está corroborando, entonces es muy importante lo que está diciendo. No. Como testigo presencial y directo es efectivo. ¿Dónde ocurría esto? ¿Estaban allá en la mina? ¿En el campamento? Digamos, cerca, inmediatamente, lo que llamamos Estación Paloma, que es donde se entregaban los alimentos y todo eso, que estaba bastante distante del lugar del rescate de la cápsula Fénix, en otro lado de la mina, caminando pueden ser unos 15 minutos, ¿no es cierto? Sí. Al lado de eso nosotros montamos un hospital de campaña muy bien hecho, y es allí donde se hacían las reuniones, y en particular esta conversación a la que estamos haciendo alusión. Ahora yo creo que eso refleja que había tal emoción, tal vehemencia en tratar de sacarlo adelante, que se prestaba para ciertos excesos. Ya, y él dijo, yo creo que yo tengo que ser el primero en a mí me gustaría. A mí me gustaría bajar en algún momento. Yo le dije por ningún motivo, porque además, como Manuel señala, habían sido sometidos, esta era una prueba de esfuerzo grande, o sea, psicológicamente, desde el punto de vista de la presión arterial, respiración, todos ellos habían sido sometidos a un entrenamiento médico muy, muy fuerte, de manera tal que pudieran resistir. Quiero señalar que al final nosotros subíamos la cápsula por razones médicas muy rápido, pero al principio esto demoraba aproximadamente 30 minutos porque teníamos mucho miedo en que se ahogaran, en que empezaran a gritar y sobre todo que les bajara la presión arterial al subir, así como cuando uno sube una cosa... como cuando uno está en una profundidad marina, así que no hay que subir tan rápido. Lógico, no por descompresión, sino particularmente cuando va a una montaña rusa, ¿no es cierto? Esa cosa de que la presión sube y baja. No podíamos subirlo muy rápido, de hecho los primeros rescates, las primeras 30 minutos demoraban en subir por un túnel que, si ustedes ven, era... y la persona viendo nada, oscuridad, tenían un poco de luz, hasta que al final se veía arriba el círculo de luminosidad artificial o diurna, digamos, porque el rescate duró más de 2 días. Ya, usted convence inmediatamente al presidente de que él se convence. No fue una cosa rápida, digamos, no hubo que insistir. Pero usted tuvo otra diferencia de criterio con el presidente y con parte del equipo a la hora de definir cómo se mostraba al mundo el momento en que los mineros salían y llegaban a la superficie, ¿cierto?, en la cápsula. De hecho, yo me acuerdo porque estaba ahí, se tapó esa parte con una gran bandera, que todos nos quejamos porque no íbamos a ver nada en el momento que llegaran, y que usted fue el que era pro instalar la bandera, y que cuando llegó el presidente Piñera ordenó sacarla también porque quería que se viera en vivo. Llegamos a un acuerdo, digámoslo así. ¿Qué pasó ahí? Nosotros, yo creo que retrospectivamente, lo voy a decir, cuidamos a estas personas como pacientes, o sea, los declaramos enfermos en la práctica y le hacíamos una visita médica diaria, una visita psicológica, presión arterial todos los días, algunos exámenes de sangre, cámara de televisión de las lesiones, tratamientos antibióticos, vacunas, inyecciones, suero, en fin. O sea, nosotros en algún sentido los conceptualizábamos, lo digo así históricamente, como si estuvieran hospitalizados y requerían mucho cuidado, porque si se enfermaban de diarrea, les daba cualquier infección. De hecho, nosotros tuvimos, yo estoy seguro, un caso de apendicitis aguda que fuimos capaces de manejar solo con tratamiento antibiótico, otro que tuvo un cólico renal, abscesos dentales, o sea, mucho. Y para qué hablar de la esfera psicológica, que fue una cosa, de un trabajo, la más intensa fue esa, ¿no es cierto?, con personalidades que de repente se desmoronaban, intenciones de suicidio, diálogos complejos, personas que desaparecían del campamento, porque esto eran galerías enormes, y no podíamos saber dónde estaban y si estaban bien. Entonces su temor cuando llegaran arriba es que les pasara algo y usted quería protegerlos de que esto se viera en vivo. Y que se viera en vivo, o sea... ¿Y cuál fue el acuerdo que llegó con el presidente entonces? El presidente señaló que en realidad esto era o sea, yo no tenía conciencia de lo que estaba pasando. Había 1.200 millones de personas siguiendo en vivo este rescate. El mundo tiene 7.000 millones de personas. Estamos hablando de que 1.200 de estas personas estaban... Entonces, esto es una cosa mundial, qué sé yo, y llegamos a un acuerdo. Y al principio hacíamos una suerte de cobertura de escudos humanos. ¿Me explico? O sea, un montón de gente alrededor, de manera tal de estar seguro, pero en la medida en que iban subiendo bien y hacían sus gritos y qué sé yo, en realidad nuestra preocupación fue bajando y esto se hizo mucho más público.
Manuel, mucho se ha hablado y vamos a hablar de este tema, que quizás esto se sobreutilizó políticamente, de que se hizo de esto un show mediático quizás demasiado grande, exagerado. ¿Tú en algún momento te sentiste parte de este show mediático o que esto, que era tu trabajo tan serio, estaba siendo utilizado políticamente? No, no soy de esa opinión porque al menos lo que yo vi los últimos 15 días que yo estuve allá, todo se hizo... con gran respeto, con gran trabajo profesional, aquí nada se dejó al azar. Esto que pasó no se había hecho nunca, históricamente no se había hecho nunca. Yo recuerdo, vi una película una vez de Estados Unidos que subieron unos mineros 150 metros, claro, en algo parecido, pero aquí la distancia era muy grande. Hay un momento que probablemente es uno de los más emocionantes de esta transmisión y de lo que ocurrió, que es el momento en que tú dejas la mina, estabas solo y te subes a la cápsula Fénix. Veamos la imagen para seguir conversando. Te estamos esperando aquí arriba, así que ven nomás. Vale. ¿Qué? Ahorita, no. Sí, sí. Ahí va. Ahí va a ser la... Ahí. ¡Grande, Manuel! Bien, Manuel. Ahí trae eso. Las piedras. Son piedras. Con cuidado. Con cuidado. ¿Cómo está Manolo, Jaime? Está bien, ya está saliendo la cápsula. Yo la voy Ese fue el último viaje de la cápsula Fénix. Ese fue el momento en que Manuel fue el último ser humano que abandona la mina San José. Ay, Manuel, a mí me dieron ganas de llorar. ¿A ti? Pararon el pelo a todos aquí. Yo ahora, bueno, después que vi la imagen igual es como fuerte, pero siempre lo he comentado yo que yo trabajo en minería hace 25 años ya y trabajo en algo parecido a lo que fue el colapso. Yo trabajo en perforación en Tunabur, en Teniente, hace muchos años. Y hay momentos en que me toca estar solo, a veces una hora y media en sectores que están colapsados. Entonces, no es que esté acostumbrado a esto, pero es algo que a veces he hecho, que he estado solo en lugares... y ahí uno igual piensa cosas, se pasa, no sé, películas, escucha ruido y cosas así. Y en realidad no... Miedo no, porque aparte que tuve comunicación... No, pero imagina la emoción de volver a ver esto. ¿Qué te dijo el presidente cuando llegaste arriba? ¿O qué le dijiste tú al presidente? Bueno, él me preguntó que qué opinaba, yo qué opinaba de todo esto que había pasado. Yo, bueno, lo repito, ojalá que no nos pase nunca más esto, no nos pase que las personas que están a cargo de las leyes aquí en Chile, los legisladores, todos, podamos hacer algo porque esto no ocurra. Yo soy un convencido que hemos avanzado mucho desde este tiempo a la fecha. Todavía estamos al debe, somos un país nosotros mineros, que deberíamos tener otras condiciones de trabajo. Yo estoy seguro que en el norte hay más minas San José y claro, hay gente trabajando en condiciones muy extremas. Jaime, estábamos hablando de la utilización política. A Manuel lo recibió el presidente de la República arriba y hay un diálogo ahí, tú le dices, la misión está lograda. Hay un punto que también se ha discutido mucho sobre esta utilización y es la demora con que se comunicó a los familiares que los mineros estaban vivos en el momento en que sale ese papel diciendo estamos bien los 33 en el refugio los 33 y el papel no se les cuenta inmediatamente a los familiares. Es cierto que el presidente Piñera le dio la orden al entonces ministro Lawrence Goldburn, que estaba en la mina, de que lo esperara para que él diera cuenta de este papel a los familiares y al mundo. Yo llegué ese día, creo que era un domingo, como a las 2 de la tarde a la mina. Y cuando uno llega, lo que se encuentra, y quiero contextualizarlo, es un páramo, una pequeña grúa con un motor eléctrico arriba y un tubo que asoma sobre la tierra unos 10 centímetros, 15 centímetros y que tiene un diámetro de 12 centímetros. Y uno dice, o sea, ¿de qué se trata esto? De que abajo de este tubo, a 700 metros de profundidad, hay 33 personas vivas, a las que hay que mantener vivas hasta la Navidad. Absolutamente imposible. Y yo tengo que decir sinceramente, y esto es solo personal, yo no creí que los 33 estuvieran vivos. No creí el mensaje.
Y de hecho esa noche nos quedamos hasta la madrugada, 4 o 5 de la mañana, porque mandamos una cámara con la idea de que cada uno, y que es un video que todos conocen, con la idea de que cada uno mandara un saludo. Nosotros nos quedamos analizando esa video, insisto, desde el punto de vista médico. Hicimos una reunión clínica ahí, cómo está qué lesiones tiene, qué sé yo. Y el problema es que el video no mostraba a los 33, mostraba solo a 28. Y nosotros mandamos una cámara a Johnny Barrios, que hizo de nuestro enfermero, le mandamos una cámara porque creímos que estaba muerto, no creímos... Sí. Lo que pasa, lo que le preguntó la Connie, Jaime, es súper interesante, lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo, súper interesante todos los detalles. Un poco también llevarlo al punto de vista político, que el fondo sí, esto también se utilizó políticamente, y en el caso concreto es que este famoso papelito lo quería comunicar el presidente Piñera en ese momento. Finalmente no se pudo, lo hizo Lorenz Goldborn, ministro de Minería, porque ya se había filtrado. No, yo creo que es una apreciación inexacta, y desde el punto de vista de evidentemente al gobierno que emprende como Estado esta tarea de rescate le corresponde un protagonismo, en fin. Pero con la historia esto se va a olvidar quién fue. Esto va a pasar como una epopeya. ¿Y usted cree que se va a olvidar que finalmente Sebastián Piñera se dio vuelta por Europa con el papelito, sacó el papelito? Creo que sí. Porque mucha gente se acuerda, por ejemplo, cuando su mujer en ese momento, Cecilia Morel, dice, ya no saque de nuevo el papelito. No, entonces, yo creo que eso son anécdotas secundarias a una gran epopeya que va a ser recordada en todo el mundo para nuestro país, y nosotros espero lo recordemos con orgullo. Pero quiero recordar que todas las actores políticos, sobre todo los regionales, participaron de esto. La senadora Isabel Allende estaba permanentemente allá, trabajando con las familias, en fin. Entonces, en ese sentido, darle esta connotación, creo que de alguna manera menoscaba todo el valor país que esta epopeya tiene. Jaime, usted ha hablado de la parte médica. Uno de los temas que se han contado que lo contó en el libro el periodista y corresponsal Jonathan Franklin, fue cómo manejar el tema de las adicciones de algunos de los mineros. Es efectivo, y se cuenta ahí, que en Las Palomas les enviaban marihuana, por ejemplo, a los mineros, que claro, eran revisados por las autoridades y por lo tanto visados por la autoridad que estaban ahí. ¿Es cierto eso? Yo evidentemente hay cosas que yo no puedo decir, que permanecen en el secreto médico. ¿Ni siquiera a estas alturas, después de 5 años? Nunca ese secreto se puede violar, pero lo que sí quiero decir es que con ese tipo de problemas nosotros nos enfrentamos, y fueron muy graves, con tabaco y otras adicciones. Y al final de cuentas, lo que hicimos para dejar esto en silencio es entregarle a las familias que enviaban cartas, sobres, en fin, envasados con cosas privadas de ellos, la responsabilidad de manejar esa situación. O sea, hicieron vista gorda con lo que los familiares les mandaban. La palabra gorda no me gusta mucho, pero hicimos. No, pero si le mandaban... Vista amplia. Vista amplia. O sea, si los familiares les mandaban pornografía, por ejemplo, que fue otro tema. Otro tema por... y ese fue el criterio, entonces, que ustedes decían ya, lo que le mandan los familiares nosotros no lo tocamos. Y de hecho fue una reunión formal, un convenio formal con la familia. Un tupido velo. Al principio había una suerte de censura. Por ejemplo, cuando les mandábamos diario, les recortábamos partes que tenían que ver con las noticias contingentes o que podían... Y ellos, tuvimos una discusión con ellos y llegamos a un trato. Todo se manda para abajo tal como es, sin censura. Y lo mismo con la familia. ¿Se discutió el tema sexual, de cómo manejar el deseo sexual de los mineros? Se discutió ampliamente. Nosotros teníamos todos los días una reunión médica y una reunión psicológica, además de la reunión minera, cuando ya había video continuo, por otro lado, que no eran Las Palomas, donde iban los alimentos y todo eso, ¿no es cierto? Y dentro de la actividad del psicólogo, del psiquiatra que nos asesoró, estos temas fueron abordados, pero quiero decir de nuevo, el tupido velo, nada de eso va a salir. Un tupido velo que ya lo entendimos, exministro. Para despedirnos, Manuel, ¿has vuelto a tener contacto con alguno de los hombres que tú ayudaste a rescatar? Sí, tengo algún contacto, aparte que en Teniente, en Codelco, nosotros tenemos un muchacho que trabaja con nosotros, el número 28. Richard Villarroel trabaja con nosotros hace ya un tiempo y ha estado bien. ¿Vas a ver la película? Sí, la voy a ver. Muy bien. Y ministro, exministro, ¿usted siente que lograron ayudar y cumplir el compromiso que tuvieron con los mineros de asesorarlos después de haber salido de la mina? Porque muchos de ellos cayeron en temas de adicciones, depresiones, etcétera. ¿Siente que cumplieron? Yo creo que nosotros no alcanzamos a vislumbrar bien el estrés postraumático que los mineros iban a tener, que fue gravísimo.
todos. Y en ese sentido tengo que reconocer que las medidas que se hicieron a lo mejor no fueron lo prolongadas o lo intensas que ahora yo mantengo contacto con Johnny Barrios, por ejemplo, y creo que él está sanado, está trabajando en la municipalidad, está bien. Creo que cada uno ha ido, pero ha demorado mucho. ¿Y no los dejaron abandonados? Yo no diría eso. Yo creo que nos faltó un delta de colaboración y cooperación con ellos en el sentido que los problemas que enfrentaron, familiares, sociales, económicos, fueron mucho más graves de los que habíamos presupuestado. Fue más traumático, parece, salir de la mina que los días bajo tierra. Fue muy duro la salida. Más de alguno dijo que había sido más fácil estar adentro que afuera. Bueno, le queremos agradecer a Jaime Mañalich, Manuel González, dos protagonistas de una hazaña que claramente vamos a seguir recordando y hablando durante toda esta semana y con la película ahí de los 33. Buenas noches, gracias por haber venido. Muchas gracias. A ustedes. Y buenas noches a ustedes por haber estado esta noche con Protagonistas.